gustaría presentarte con, bueno, tu nombre y tu apellido, la institución a la que representabas en el momento previo a la creación y durante tu estadía en la agencia. Bueno, como te comentaba, yo soy nacido acá en El Dorado, pero criado toda la vida en la chacra, en Caraguataí, de donde es mi familia paterna, materna. Mi nombre es Gerardo, segundo nombre es Lutz, no de apellido, sino de nombre. Mi apellido es Pantaenius. Somos de origen, por así decir, de padre y madre de alemanes, pero argentinos nativos, digamos, ¿no? Y mi trabajo acá en El Dorado, básicamente dos. Uno fue el del INTA, donde estuve como jefe de agencia desde el 2011 hasta el 2019. Y en la facultad como jefe de trabajo práctico en silvicultura, trabajando también desde principios del año 90 hasta ahora, hasta que me jubilé en el 2023. Así que esa es mi presentación. Excelente. En cuanto a la Agencia de Desarrollo Económico de El Dorado, ¿cómo recuerda los inicios? Digamos, del 2003 para atrás, ¿qué pasó? Bueno, muchos detalles que uno dice, y bien dijiste, desde el 2003, que oficialmente el 12 de junio del 2003, a través de una ordenanza que creo que es la 073 o algo así, del 2003, se crea la Agencia para el Desarrollo Económico del Dorado, que para nosotros, por así decirlo, que tuvimos la suerte de haber sido los primeros en conformar ese espacio multiinstitucional, donde se tuvo la idea de articular entre todas las instituciones, o la mayoría de las instituciones que en ese momento adherían a esta idea de que era necesario conformar un espacio donde se pudieran sentar en una mesa como esta distintas miradas representadas a través de personas, instituciones, pero representadas a través de personas. Las personas que estábamos en esa mesa seguramente éramos unos 10, 12 personas que representábamos a las instituciones tanto públicas como privadas de acá del Dorado, que en aquel entonces, estamos hablando finales del año 2000, en esa época el año 2000 era el año donde a los políticos, como te decía un poquito en chiste, uno entra a mirar, era el año donde se decía que se vayan todos, estaban, por así decir, en un mal momento, se descreía un poquito en la capacidad de los políticos de encontrar soluciones a los problemas que se vivían en ese momento. De alguna manera, todo lo que estábamos, yo particularmente en el INTA, como extensionista, siempre sentía de que, bueno, todo lo que hacemos en el terreno de alguna manera es una suerte de política, o sea, de hacer algo que viene a cambiar, a resolver problemas de algún tipo, ¿no es cierto? En general, en el agro, problemas de productividad, problemas a veces problemas de tipo más social, de tipo organizativo, pero siempre relacionado a lo que es la producción, la creación de valor y demás. Ese era lo que yo sentía, y en ese momento desde el INTA no se podía hacer nada porque no había recursos, no había plata, no había nada, pero lo poco que había, sabíamos que no era poco, y que a lo mejor sumando con lo poco que podía poner otra institución y otra institución y otra institución, podíamos sumar algo más como para poder hacer y brindarle algo a El Dorado. Mientras tanto se va viendo cómo se resuelve este gran problema que era el año 2000 y los años posteriores. Así que bueno, empezamos a funcionar con casi nada, creando esto que al final terminó siendo el ente autárquico AGDEL. En aquel momento se pensaba en otras figuras, podía ser
una asociación sin fines de lucro, que no funcionaba esta idea desde el punto de vista jurídico y demás, pero finalmente se terminó concretando así porque la Carta Orgánica del Dorado permitía la figura y se vio que eso era posible. Y bueno, y así se fueron venciendo obstáculos y luego de 3 años de, por así decir, de gestación, nació la criatura Agedel, a partir de la ordenanza, digamos. Pero ya veníamos con ejercicio de sentarnos en esta mesa larga, creo que ya en este lugar, acá, no recuerdo otro lugar que hayamos estado antes, porque este lugar es de mucho tiempo ya. Sería interesante averiguar un poquito desde cuándo estamos alquilando acá, pero ya hace un montón de años. ¿Por qué era importante unificar a estas instituciones? Bueno, un poquito te respondí recién, pero cuando los recursos no alcanzan para lo que uno aspira, siempre es necesario salir a buscar aliados que, aunque no piensen igual, vos crees y pensás que en algún punto va a haber acuerdos, y acuerdos suficientemente largos y profundos y sinceros en el tiempo, como para decir, bueno, vale la pena apostar un tiempo y bueno, y a ver si sale la cosa, si el otro es honesto y uno mismo también, y que en algún momento se van concretando esas ideas. Así que yo por lo menos puedo dar fe que la Agedel tuvo momentos muy buenos y si no los tiene tan buenos como me parece a mí que podría haber tenido, me parece a mí, o sea, siempre las expectativas, ¿viste?, son la de que tu hijo sea doctor, sea máster, no sé qué, ¿viste? Y bueno, a veces uno se conforma porque, bueno, por lo menos terminó la secundaria a pesar de tanto sacrificio y problemas, ¿no es cierto? Voy a decir, bueno, pero por lo menos terminó la secundaria. Entonces, yo no soy, como se dice, no quiero pecar de disconformidad, digamos, pero a veces uno piensa que podría dar más, ¿no? Y yo creo que la Agedel todavía puede dar más. La figura de Agedel puede dar más. En cuanto a esto que mencionas, al principio, ¿había ciertos desafíos o una especie de resistencia? Bueno, siempre me gusta tu pregunta, o la manera en que lo preguntas, porque por ahí resistencia en el grupo que estábamos, no, porque evidentemente éramos un grupo que teníamos ese acuerdo, por así decir, esa visión de que queríamos juntarnos de esa manera para encontrar en qué punto ponernos de acuerdo. Entonces seguramente había resistencia, no recuerdo particularmente, pero seguramente había resistencia a agarrar determinados temas que a lo mejor uno que otro a lo mejor podría haber planteado en ese momento, pero había suficientes otros temas en los cuales nos poníamos de acuerdo y sobre eso trabajamos sobre los temas que había acuerdo y sobre lo que podíamos actuar, ¿no es cierto? Y lo que yo creo que fue importante también, porque el marco institucional donde se creó, o en el cual se creó la Agedel, era entre instituciones, como te decía, tanto privadas como públicas, que teníamos la idea de armar algo que no sea estatal, o sea, que no sea visto como que es de alguna manera de tal o cual gobierno de turno. ¿Por qué? Porque nuestra idea era que la Agedel sobreviva muchos años, o sea, la idea es que sea una institución que sobreviva a muchísimos gobiernos, no importa de qué signo sea, que la Agedel sea como un hito o como un lugar donde las instituciones del Dorado de alguna manera pueden sentir que ahí están reservados o preservados los objetivos de largo plazo para el Dorado. Más allá de que siempre hay que actuar sobre lo urgente, lo de ya, lo de hoy, pero siempre mirando para adelante, ¿no es cierto? Y esa era la idea, ¿y quién se pone de acuerdo en qué cosa, hacia dónde tenemos que mirar? Bueno, como estábamos, por así decir, reunidos con muchas miradas
y cada uno desde su institución traía las miradas desde sus instituciones, ¿no es cierto? Uno más o menos podía decir, esto es lo que nos imaginamos para El Dorado al 2030, al 2040, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces cada uno soñaba de alguna manera cómo podía, en el buen sentido de la palabra, usar a la AGDEL como institución para lograr esos objetivos. Yo desde el INTA lo mío, seguramente los de la facultad pensarían, y yo la AGDEL la podría usar, entre comillas, en el buen sentido, para lograr esto. Así la facultad en el 2040, tal cosa, ¿no es cierto? Cada uno así, pero bueno, esa era la idea, tener siempre una AGDEL fuerte, no mal usarla, no abusarla. Esa era un poquito la consigna que teníamos. Sí. Me llama la atención, bueno, cuando hablas desde lo tuyo, puntualmente vamos a por ahí los proyectos o momentos más importantes que vos consideres o que vos tomes orgullo y digas, este para mí fue el mejor proyecto que salió de AGD. Bueno, alguno que incluso veo una foto de acá. Me parece que esa es una foto que recuerda una reunión donde participaron gente que uno no se imagina que va a ocurrir de esa manera, que sé. Entonces me parece como que también la AGDEL, más allá de mis compañeros en el INTA, en los cuales uno siempre se apoya en el día a día, en la AGDEL yo sentía ese respaldo institucional. Más allá de la institución INTA, uno también siente el respaldo hacia afuera para poder animarse a hacer cosas que si no iban a ser más difíciles. Por ejemplo, la cadena avícola. La cadena avícola del Dorado, que en algún momento se llamó Cabel, Cadena Avícola del Dorado, pero siempre más conocida como Cadena Avícola del Dorado. Hasta el día de hoy todavía gente de aquel entonces se acuerda de la Cadena Avícola del Dorado. Lamentablemente, como emprendimiento, o como llamarle empresa o microemprendimiento, hoy ya no existe. Pero tuvo su florecimiento y su auge allá por año 2007, 2008, y si querés el ocaso 2012, 2013, 2015, no sé en qué momento, podríamos decir como agrupación terminó, ¿sí? Como emprendimiento terminó. Fracaso propio de cualquier emprendimiento privado, ¿no es cierto? Que bueno, no consigue. Es la historia de muchas pymes, ¿no? O micropymes que bueno, nacen, la mayoría en algún momento mueren, muy pocas consiguen hacer pie y seguir para adelante. En ese momento, bueno, la idea era producir pollos localmente, el famoso pollo campero. Se consiguió hacer contacto con la gente del INTA de Pergamino, que ellos tienen un material que se llama pollo campero INTA. Se consiguieron a través del programa Manos a la Obra, que existía en ese momento, en el 2004, a través de la AGDEL. Si no hubiese sido por la AGDEL no se iba a conseguir eso. Entonces la AGDEL era el brazo articulador con el programa nacional y ya con la experiencia que teníamos en el 2004, teníamos ya 3 años previos. En 2003 era nuevita la agencia, teníamos 1 año de experiencia como agencia, pero teníamos todo el apoyo, incluso nacional. Éramos una agencia, yo diría, en ese momento la niña mimada, la DENI en Misiones no existía todavía. O sea, éramos, por así decir, la primera agencia en Misiones, casi te diría. Creo que había algo, un germen de agencia en Alem en ese momento. Y bueno, nosotros como agencia nos sentíamos así como muy, muy contentos de tener la agencia funcionando. Y lo que yo quería resaltar un poquito, en ese momento también la visión del intendente Norberto Aguirre, que lo tuvimos muchos años acá en El Dorado como intendente. Él en aquel momento, bueno, estábamos hablando de 2004, o sea que no estaba, hacía relativamente poco tiempo que estaba en ese momento. Él siempre tuvo un estilo de conducción así muy, muy, ¿cómo se puede decir?
dejar que las cosas ocurran, en el buen sentido digo yo también, porque no era ingenuo, pero él apostaba a que él te escuchaba y, a ver, ¿y cuál es tu propuesta? ¿Qué querés? ¿Cómo es el tema? Bueno, así él escuchaba lo que queríamos hacer en la GEDEL y creo que en algún momento hasta incluso dejó que, bueno, que AGEDEL haga, ¿sí? O sea, confiaba de que las cosas se van a hacer bien. En ese sentido digo yo, poco controlador o qué sé. Y eso es bueno y malo. O sea, uno puede verlo desde distintos puntos de vista, ¿no es cierto? Pero yo creo que fue muy bueno porque si no hubiese sido así, la GEDEL iba a tener, sí, esos problemas que vos dijiste, palos en la rueda o problemas así, porque problemas aparecían por todos lados. O sea, problemas de recursos, si no hay recursos no se puede hacer lo que hay que hacer en el momento. Inexperiencias, se cometían errores porque en fin, porque era todo nuevo. Entonces, bueno, se hizo ese proyecto, era un proyecto que más o menos juntó a unas, te digo, acá en esta mesa, desfilaron por lo menos más de 60, 70 personas, y detrás de cada persona una familia, que en ese momento buscaba salvarse con criar gallinas en su casa, aunque más no sea para vender unas gallinas y sacar unos pesitos. Y todos querían un plancito de manos a la obra para hacer cría de pollos, y eso iba a ser un desastre, digo yo. O sea, esa era mi visión en ese momento, me acuerdo, en esta mesa, yo decía, si le aprobamos un plancito para que todos hagan sus gallinitas en la casa, vamos a estar administrando problemas acá en El Dorado y no vamos a dar solución. ¿Y cuál es la solución? Y bueno, organicemos algo más grande, que sería la cadena avícola, más ambicioso, y la propuesta iba a ser esa. O sea, querés criar gallinas, sería en este contexto. O sea, vas a tener que participar de esta manera, en un grupo más grande, vas a tener que venir a reuniones, ¿y cómo es eso? O sea, bueno, toda una propuesta distinta a criar tu gallinita en tu casa, sin preguntarle nada a nadie. Esto iba a ser un emprendimiento, o sea, vas a tener que poner de acuerdo con otros y ahí producir. Y después vender, y después cobrar, y después repartir la plata y ver qué parte te toca. O sea, bueno, resistencia hubo, por supuesto. Pero bueno, se anotaron y se presentó el proyecto. 27 familias al principio que se presentaron. Se presentó, se aprobó el proyecto. De esas 27 familias, te digo, finalmente quedaron unas 8 familias que terminaron, por así decir, funcionando durante todos esos años que te dije, más o menos unos 6, 7, 8 años, relativamente bien, hasta que terminó de desarmarse el último eslabón de la cadena, porque, en fin, porque ya no tenía sentido seguir juntos, porque, en fin, ahí empiezan a ver, como cualquier cadena, cuando empieza a zafar un piñón, empieza a cortarse todo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso era mi experiencia, pero yo creo que así hubo otras experiencias acá, seguramente otros participantes de AGEDEL van a recordar también. Hubo la famosa Cimael, que es la cadena de carpinteros del Dorado. Después hubo otra experiencia interesante en esos años que se llama Barro Vida, que era una cadena de artesanos que se juntaron para hacer artesanías en barro, artesanías en otros materiales. Y bueno, cada uno haciendo esas experiencias similares o mejores. Me encanta, realmente me encanta todo lo que estás contando, pero hay algo que puntualmente me inquieta a mí. ¿Por qué vos considerás que AGEDEL se logró mantener en el tiempo? Bueno, seguramente por muchas cosas que uno no controlaba y que tuvo la suerte de que eso, así cuando vas en la ruta, tener la suerte que no se te atraviesa un perro, o que haces aquaplaning porque te agarró una lluvia en el camino, y que son cosas que pueden pasar. Pero también porque teníamos claro de que el exceso de velocidad, no usar cinturón de velocidad,
y todas esas cosas pueden